siguiente programa es patrocinado por la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Y en este diálogo social que lidera el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, hay un tema primordial dentro de esa dinámica que hoy el mundo está llevando. Tiene relación con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Y en esto el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, ha sido acucioso, ha sido una lucha permanente, constante. Pues bien, ya llevamos 25 foros departamentales, significa que aún nos faltan 7, pero bueno, se cubrirá porque lo importante es la conectividad, la socialización en tema que es clave para las naciones, aquellas que pertenecen hoy por hoy a la Organización de las Naciones Unidas. Pues bien, hoy para analizar este importante tema nos acompaña, por supuesto, primero las damas, la diplomática y abogada de la Universidad Libre. Ella es caribeña, específicamente de Barranquilla, Marta Patricia Carrillo, asesora de la Vicepresidencia de la República. Y también, con ese contenido internacional, nos acompaña un hombre que es de Barcelona, pero como cosa rara, no es hincha del Barcelona, es hincha del Español y seguidor profundo del arquero de este equipo, Álvarez. Lluís Castelar, no Luis, Lluís Castelar, Barcelona, la provincia que hoy por hoy está en una lucha separatista, así se puede denominar, Barcelona, Gerona, Lleida, que entre otras tiene un convenio articulador muy importante con Lérida, Tolima, después de la catástrofe de Armero, y Tarragona. Y nos acompaña uno de los grandes líderes de las ONGs aquí en Colombia, como lo es Antonio José Madariaga. No Madariaga, Madariaga. Pues bien, comencemos. Primero las damas hoy juegan un rol importante en todas las dinámicas del mundo y principalmente cuando se trata de derechos humanos, la mujer allí está presente. Marta Patricia Carrillo, abogada, ya dijimos, internacionalista. Pues comencemos con el tema de dónde surge este compromiso que entre otras casi que pudiéramos afirmar que es de obligatorio cumplimiento, esto del respeto hacia los derechos humanos, de la aplicación del derecho internacional humanitario. Pues Marta Patricia, bienvenida y muchas gracias. Su punto de vista. Bueno, muchas gracias, Herney, por la oportunidad de estar aquí, las tres partes de este proceso, y aprovecho para saludar de parte del señor vicepresidente de la República a todos nuestros televidentes. En noviembre del año 2010, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Vicepresidencia de la República, junto con otras instituciones del Estado, entre ellas menciono la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Congreso de la República, firmaron junto con las organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional, un documento que conocemos como la Declaración Conjunta de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Dicho documento tiene un fin primordial, que es la construcción participativa e incluyente de los insumos para construir la política pública integral en materia de derechos humanos. De este documento, que podemos decir es un compromiso tripartito, salen varios objetivos y entre ellos estuvo la metodología de realizar los foros departamentales de derechos humanos que mencionaste. Hasta este momento hemos realizado 25 foros departamentales, ya hemos estado en Atlántico, Quindío, Boyacá, Sucre, Tolima, Meta, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guajira, Antioquia, Magdalena, Vaupés, Arauca, Córdoba, Casanares, Cesar, Chocó, Bolívar,
Santander, Guaviare, norte de Santander, Amazonas, Nariño y en este momento, el día de hoy y el día de mañana, en Cundinamarca, en la población de Villeta. Hemos visitado el 78% de los departamentos de este país, realizando un ejercicio también tripartito de diagnóstico de la situación de derechos humanos en cada uno de los departamentos en unos ejes fundamentales y también de las propuestas que la misma sociedad civil, las organizaciones y el gobierno local y departamental aporta para la mejoría de esta situación de derechos humanos o lo que vamos a incluir dentro de estos insumos para la política pública nacional de derechos humanos. Mencionaste que nos hacen falta 7 departamentos por realizar los foros, diría yo 7 más el Distrito Capital, Bogotá. Realizaremos esta tarea en el primer trimestre del año 2013. Bueno, felicitaciones porque este tema es importante para el país y qué bueno que lo socialicemos. Los derechos humanos, sinónimo de vida, pero de vida plena, de vida con principios, con valores. Para seguir en este diálogo social, pues también está en la mesa de trabajo Antonio José Madariaga. Él es el director de Viva la Ciudadanía, que tiene una alianza con las diferentes ONGs de organizaciones de tipo social, muy proactivas, muy propositivas, muy dinámicas, que entre otras están fortaleciendo la democracia. Antonio José, la participación, la importancia de la participación social, de la sociedad civil en este tipo de procesos que son vitales. Bueno, en primer lugar, buenas noches a toda la teleaudiencia. Definitivamente los estados son los garantes de los derechos humanos. Es responsabilidad de los estados promover, proteger e impulsar los derechos humanos. Sin embargo, lo novedoso de este proceso es que la política pública de derechos humanos IDH para Colombia se construya en un ejercicio de deliberación pública, en un ejercicio de discusión con organizaciones muy diversas de la sociedad colombiana. Entre otras cosas, casi siempre se asocian los derechos humanos a un pequeño sector de la población. Normalmente se olvida que todos y todas, por el solo hecho de ser ciudadanos y ciudadanas, somos titulares de derechos. Entonces el ejercicio que estamos desarrollando, tanto a nivel presencial como a nivel virtual, a través de la página web www.mipensamientocuenta.co, es un ejercicio para poner lo humano al derecho. Poner lo humano al derecho significa que desde la piel, desde lo que le sucede todos los días a las distintas poblaciones y a los distintos territorios, se construye desde la diversidad nacional una propuesta de política pública en derechos humanos, que no solamente contempla qué problemas hay en derechos humanos, sino cuáles son las propuestas de acciones, estrategias, de proyectos, para poder hacer de Colombia una sociedad de los derechos, que es la promesa de la Constitución de 1991, de que realmente seamos un Estado social y democrático de derecho. Finalmente lo que estamos haciendo es un intento más por hacer de la Constitución del 91 no solamente un texto, sino un instrumento para que los ciudadanos y ciudadanas de Colombia puedan ejercer efectivamente la ciudadanía, entendida ella como la titularidad de los derechos. Bueno, y en este diálogo internacional, porque tenemos aquí, no solamente por los 42 países que hasta ahora tienen la oportunidad de ver este programa, liderado por el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, sino porque aquí está en la mesa de trabajo una autoridad, pudiéramos afirmar, a nivel mundial, pero él no le gusta que le demos esa connotación. Digamos que al menos en el contexto hispanoamericano se trata de Lluís Castelar. Él es analista del área de paz,
un permanente contextualizador de estas dinámicas y asesor del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas, una pregunta que se formula en todos los televidentes: ¿por qué la Organización de las Naciones Unidas, aunque forma parte de su esencia, quizás con eso ya está todo dicho, pero qué bueno que lo socialicemos, apoya este tipo de procesos, sobre todo cuando hoy por hoy el tema de los derechos humanos es esencia de las democracias, es fundamento de los pueblos? Buenas noches a todas y a todos. Efectivamente, como bien dices, Gerney, los derechos humanos y la paz están en la centralidad del mandato de las Naciones Unidas. O sea que todas nuestras actividades van o conducen hacia ese logro, ¿no?, que es la evolución de la propia humanidad. En el caso de Colombia, somos, tanto las Naciones Unidas como la comunidad internacional, somos muy conscientes de la gravedad de la situación histórica de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en este país. Hemos acompañado al país en los últimos años en diferentes proyectos, programas y acciones para el progreso de los derechos humanos en Colombia. El mundo es consciente, y también, ¿no?, los organismos especializados en derechos humanos, de que Colombia vive hoy actualmente una anomalía anacrónica comparado con otros países con su nivel de desarrollo, nivel medio alto de desarrollo, desarrollo humano. Pero también somos conscientes que hay toda una serie de actividades o de acciones que nosotros hemos considerado son manifestaciones positivas de un clima favorable para el cambio de la situación de derechos humanos y de la paz en este país. Por mencionar algunos, obviamente la Mesa Nacional de Garantías para la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes comunales, líderes sociales, el tema de la nueva ley de reparación a víctimas y restitución a tierras, el tema, ¿no?, del Estatuto Rural, obviamente el proceso actual de diálogo en La Habana, y especialmente para nosotros una manifestación positiva ha sido el liderazgo de forma tripartita, pero el liderazgo, ¿no?, del vicepresidente Angelino Garzón, de este proceso de construcción participativa de la política pública de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es importante destacar que es un proceso tripartito, un proceso además que forma parte también de los avances en la reconciliación en este país, en los procesos hacia una maduración o madurez de la sociedad en términos de derechos humanos, y supone un gran desafío que al principio no mucha gente creía en nosotros, pero llevamos 20 meses, como contaba Marta, efectivamente, recorriendo lo ancho y lo largo de este país, yendo a regiones en el Caribe, al Amazonas. Vamos a llegar a los 32 departamentos de Colombia para precisamente recoger insumos desde las propias perspectivas, circunstancias de las diferentes regiones de Colombia, de todos sus grupos poblacionales, de sus instituciones a nivel local, nacional, regional, con el apoyo, con el acompañamiento, la participación de la comunidad internacional, porque creemos en este proyecto, creemos que es una pieza fundamental para una mejor Colombia, para un desarrollo efectivo de los derechos humanos en este bonito país. Doctora Marta Patricia Carrillo, son 25 foros, experiencias y resultados de estos foros que, entre otras, no nos cabe la menor duda que están jugando un proceso de concienciación, y qué importante que todos los colombianos estemos en esta dinámica. Pero le quiero pedir un espacio, porque vamos a la sección al día, donde la vicepresidencia está totalmente articulada a realidades como el diálogo de víctimas. El pasado 26 de noviembre, el vicepresidente Angelino Garzón instaló el diálogo con las víctimas del conflicto armado en Bogotá, junto con la embajadora de Suiza en Colombia, Dora Rappold, la directora para la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral a Víctimas, Paula Gaviria Betancourt, y la alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Ana Teresa Bernal.
Durante el evento, el vicepresidente manifestó que Colombia tiene que trabajar más en los temas del perdón y reconciliación para avanzar en la construcción de los caminos de paz y enfatizó en la importancia de estos espacios para hablar con las víctimas, ya que deben ser escuchadas y merecen ser reparadas. Se firmó el Pacto Vallecaucano el pasado viernes 23 de noviembre. Al acto asistió el vicepresidente Angelino Garzón con el fin de apoyar esta iniciativa, la cual busca generar una unidad y compromiso de todos y todas las personas del Valle del Cauca. Durante la rueda de prensa, Angelino Garzón aseguró que el Valle del Cauca no puede resignarse a vivir con miedo de que vallecaucano come vallecaucano. Es que creo que ya es hora de que rompamos el miedo de que vallecaucano come vallecaucano. Yo creo que ya es hora de la unidad, de que por encima de nuestras diferencias personales y políticas pongamos primero los intereses del Valle del Cauca. El 22 de noviembre el vicepresidente Angelino Garzón asistió como delegado del presidente Juan Manuel Santos al banquete del Millón 2012, organizado por la corporación Minuto de Dios. Durante su intervención destacó la labor realizada por esta corporación en beneficio de las personas de bajos recursos. Los alcaldes, gobernadores, hombres o mujeres, el gobierno nacional tiene en la Iglesia Católica el mejor aliado para la política social y para hacer obras sociales en favor de la gente pobre y la gente humilde, como es la Corporación Minuto de Dios con la vivienda y la educación. El vicepresidente Angelino Garzón asistió el pasado 22 de noviembre al Congreso Constitutivo Confederación Democrática de Pensionados. Durante su discurso habló sobre el salario mínimo, el cual debe estar por encima de la inflación causada, la liberación de 4 ciudadanos chinos y la problemática de basuras en Bogotá. Asimismo, envió un comunicado en el que le hizo un llamado al gobierno nacional y distrital para que mantengan un diálogo permanente, puesto que los únicos beneficiados de sus acuerdos serán las personas que viven en la ciudad de Bogotá. Bueno, doctora Marta Patricia, resultado, un solo referente de los resultados de estos 25 foros. Yo creo que el principal resultado de los foros es lograr que la sociedad civil participe en la construcción de los insumos de la política pública nacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Te cuento un dato: en estos 25 foros hemos logrado la participación directa de 11.995 ciudadanos cuyo pensamiento cuenta. Cuyo pensamiento cuenta. Bueno, vamos a una pausa que también cuenta. República invita a la Conferencia Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La Conferencia Nacional de Derechos Humanos se llevará a cabo durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2012 en las instalaciones de Corferias en la ciudad de Bogotá. En esta se estima la asistencia de aproximadamente 2.000 personas de todo el territorio nacional y la presencia de expertos nacionales e internacionales. Este evento, que sin duda contribuirá al fortalecimiento de las relaciones de confianza entre la sociedad civil y la institucionalidad, así como el de las múltiples iniciativas desplegadas por el actual gobierno nacional para la dignificación de los derechos de las colombianas y los colombianos, tendrá como objetivos: 1. Establecer los acuerdos básicos entre diversos actores de la vida política, económica y social del país sobre las bases e insumos para la formulación de la política pública nacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario en una perspectiva local, regional y nacional. 2. Propiciar el diálogo de saberes y el intercambio de experiencias entre los actores del nivel local, nacional e internacional, con el propósito de identificar las medidas necesarias para fortalecer la vigencia y respeto de los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario. 3. Consolidar la propuesta final de insumos que la comisión redactora pondrá a consideración de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para la posterior formulación e implementación de la política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario por parte de las entidades del Estado. Pues, doctor Antonio José Madariaga, ¿ese apellido dónde es? Madariaga. Ese apellido originalmente es un apellido vasco. Vasco.
Vasco, ¿cierto? un hombre... En Colombia es un apellido que está a lo largo del río Magdalena, ¿cómo lo desde dan Barranca a a propósito, Barranquilla. ¿cómo lo dan los vascos con los del Barcelona? ¿Cómo lo dan? No, se llevan bien. ¿Se llevan bien? Sí. Pero bueno, Ambos sí. son independentistas, Ah, ah. independentistas. Algunos de ellos sí. Pero bueno, dejemos el tema español y vamos al colombiano. Bueno, el 11, 12 y 13 de diciembre, Conferencia Nacional de los Derechos Humanos. El objetivo sobre esta conferencia, que va a ser en Corferia, donde puede asistir Raimundo y todo el mundo. Esta conferencia es un punto de confluencia de la primera fase de este proceso. Y es un punto de confluencia de la primera fase de este proceso donde las personas que han participado en esa deliberación en distintos departamentos del país, junto con expertos nacionales e internacionales y autoridades del orden nacional, nos reunimos para hacer tres cosas. Primero, vamos a ponernos de acuerdo en cuáles deben ser los elementos centrales que debe tener una política pública en derechos humanos y DIH en este país. En segundo lugar, vamos a ponernos de acuerdo en cuál es la propuesta de institucionalidad para la implementación de esa política pública. Y en tercer lugar, nos vamos a poner de acuerdo en el mecanismo de seguimiento a la misma. Hechas esas tres cosas, la conferencia arroja, además de unos insumos en términos de contenidos, una estructura de seguimiento que esperamos se reproduzca de manera adecuada en el nivel territorial. Posteriormente se tendrá que articular con la normatividad existente, en particular la que determina la creación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH. Ahora bien, es muy importante destacar que el hecho de que nos querramos poner de acuerdo en los elementos centrales no significa que en todo estamos de acuerdo. Una de las características del proceso es respetar la diversidad. Mire, yo le cuento una cosa, dentro de los resultados impresionantes de este proceso, es que prácticamente en todos los departamentos del país, una de las poblaciones que más se ha destacado por su participación organizada es la población LGBTI. Lesbianas, bisexuales, transgeneristas y gays, intersexuales también, han estado participando activamente, reconociendo aquí en este espacio la posibilidad de una visibilidad de sus derechos que normalmente no la tienen. El otro elemento, la mesa, el eje temático que más gente concita y es al mismo tiempo doloroso pero esperanzador, es el eje temático de los derechos de las víctimas. Eso nos dice de qué magnitud ha sido la victimización en Colombia, pero también nos señala un camino de sujetos que están siendo empoderadas sobre sus derechos. Y el tercer elemento que yo quiero destacar, que va a llegar a la conferencia, es que hay un conjunto de temas que son absolutamente controversiales. En derechos humanos no hay temas fáciles. En derechos humanos siempre hay una tensión entre una sociedad civil... Mira, Antonio, debería ser muy fácil, porque no. Los derechos humanos, por antonomasia, sinónimo de amor a la vida. Fíjese que esto tiene un mensaje muy sutil, pero muy concreto. Pero siempre y en todos los estados hay una tensión entre una sociedad que busca la exigibilidad de los derechos y un estado que siempre encuentra imposibilidades en algunos niveles de la garantía de esos derechos. Pero si partimos de un principio, el Estado somos todos. No, el Estado es el que define la Constitución del 91. La sociedad civil es distinta al Estado. Y la sociedad reclama derechos y el Estado está en la obligación. Le voy a decir una frase que yo utilizo mucho para señalarlo. En este momento cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para la reglamentación de la regla fiscal. Y eso corresponde a dos concepciones. La concepción de la Corte Constitucional, que es que los presupuestos del país deben ser del tamaño de nuestros derechos. Y la concepción del ministro de Hacienda, que los derechos deben ser del tamaño de su presupuesto. Pues quiero decir que estoy de acuerdo con la Corte Constitucional, pero vamos a analizar este tema después de una pausa.
Bueno, y en esta recta final, pues qué bueno escuchar la posición de la comunidad internacional, en este caso Lluís Castelar, asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lluís, en España se violan los derechos a los pericos y, a ver, entiéndame la pregunta, es tridimensional, porque en Colombia se le roban la leche a un perico y eso es corrupción, violatorio de los derechos humanos, pero en España específicamente. En España, como saben ustedes, hay una crisis importante, lo que se traduce en que efectivamente hay un recorte del goce efectivo de muchos derechos, ¿no? Derechos económicos, derechos sociales, ¿no? El tema de pensiones, tema del empleo, o sea que efectivamente hay una restricción. Además a las minorías también, ¿no? De alguna manera se les margina en el goce de sus derechos y los pericos, los españolistas, somos una minoría. Una minoría, pero mire, expliquemos. En Barcelona hay dos equipos, uno que va arriba y otro que va abajo. Barcelona, que es líder, y segundo el Atlético Madrid, por la gran actuación de Falcao García. Y los que van de último son los pericos, o sea, el equipo español. Pero además aquí hay una frase muy molida que entre otras es violatorio de los derechos humanos, que en Colombia se le roban la leche a un periquito. Bueno, pero sigamos con el tema. Mire, está llamando la comunidad. Rápidamente, doctora Marta Patricia, ¿en qué consiste, pregunta Harvey Murillo Gá, en qué consiste la Conferencia de Derechos Humanos? Muy rápidamente. La Conferencia Nacional de Derechos Humanos es un punto de encuentro de estos procesos regionales que hemos venido adelantando en estos 20 meses de trabajo. Vamos a tener el resultado de los insumos que hemos recogido en los procesos territoriales, vamos a discutir sobre ellos, a sacar unos acuerdos, como lo ha mencionado Antonio, entre el diagnóstico de derechos humanos en Colombia, las propuestas que queremos que se incluyan dentro de la política pública nacional en materia de derechos humanos, y los vamos a condensar en una comisión redactora que va a proponer al gobierno nacional, dentro del Sistema Nacional de Derechos Humanos, la futura implementación de esta política. Suficiente ilustración. Antonio José, pregunta Wilson Rodríguez, ¿cuál es el objetivo de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos? Definitivamente el objetivo de la conferencia es que salga una propuesta de borrador de política pública para que el gobierno pueda adoptar la política en la medida en que el Estado es el responsable de la política de derechos humanos. El objetivo es ese, producir un mecanismo de seguimiento a la implementación de ese proceso. Y para Lluís, pregunta Juliet 8, ¿qué esperan? ¿Qué espera la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas, después de esta conferencia? Esperamos una política pública de derechos humanos que sea la vanguardia de las políticas de derechos humanos en el mundo, que se alinee con los tratados internacionales, los estándares de derechos humanos más actuales o actualizados, y que efectivamente se implemente, que tenga recursos, que tenga una medida de adopción concreta, que tenga unas instituciones alineadas con esa implementación de la política pública, y que además se permita a la sociedad civil hacer una veeduría, un monitoreo, una evaluación de la misma. Muy bien, con la coordinación de 3 asesoras. Oiga, mucha mujer asesorando al vicepresidente, esto sí que es bueno. Casi todas. Casi todas. De Diana Herrera, de Rocío Devia y de Lady García, y también con una que es especializada en este tema de los derechos humanos, como el caso de Marta Patricia Carrillo, pues llegamos al punto final. Y no hay que olvidar, concienciación. No nos estamos equivocando en la conjugación, concientización, no, concienciación en materia de derechos humanos, y tendremos una sociedad equilibrada, una sociedad en diálogo, donde lo que queremos es que no haya un solo muerto, ni siquiera los periquitos que para el caso nuestro son unos animalitos muy bellos, que entre otras deberían volar de árbol en árbol, no enjaulados, que eso también, eso es coartarles la libertad, y eso es violatorio de otro tema que tiene que ver con la parte ambiental. Que Dios les bendiga.
Conferencia Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.